generación quiere aprender de historia, pero también escribirla. Queremos hablar de política e incidir en ella. Queremos escuchar, pero también ser escuchados. Foro 89.5, con Paco Vallejo y Manuel Galván. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Foro 89.5 esta mañana del 5 de septiembre del 2024. Como siempre, un gusto llevar una emisión más de su programa y hacer la invitación para que participen con nosotros como cada jueves, haciendo llegar sus comentarios y participaciones, las cuales siempre enriquecen y favorecen este espacio. En un momento más les recordamos los números en cabina. Aquí están el 4421-921293 y también al 4421-921200 con la extensión 37120. Con mucho gusto, si llegan sus mensajes antes de que termine el programa, les daremos lectura, y si no, el siguiente programa empezaremos precisamente leyendo sus comentarios. Pues antes de empezar, quisiera extender un abrazo grande a mi compañero y amigo Manuel Galván, que antier nació su hija Sofía, su segundo hijo, y entonces pues un abrazo grande, salud y prosperidad para él y su familia. Y pues lo esperamos aquí para los siguientes programas. Pues bueno, después de este pequeño saludo, anuncio, pues empezamos el programa del día de hoy. Pues como hemos estado escuchando, pues se sigue avanzando con lo que es la reforma a la Suprema Corte de Justicia. Sabemos que, pues bueno, desde inicios del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, por ahí de la mitad, pues empezaron a haber quejas bastante fuertes por las decisiones que estaban tomando dentro de este poder, sobre todo en favor, en dos circunstancias, ¿no? A favor de, pues, los grandes empresarios, ¿no? Los cuales de alguna forma, pues, siguen aprovechándose de este poder para resistir el pago de impuestos, para ganar favor, para mantener algunos contratos leoninos, los cuales pues benefician completamente a los empresarios y perjudican al pueblo de México. Y por otro lado, la liberación constante de criminales, ¿no? De delincuentes, los cuales pues de alguna forma los sábados se daban estos golpes por parte de la Suprema Corte de Justicia, liberando a personajes los cuales habían sido detenidos en fraganti, ¿no? Participando en asesinatos, en distribución de drogas, en, bueno, una cantidad de cosas que conocemos que se dan en nuestro país. Y desafortunadamente, a pesar de que se le indica completamente la responsabilidad al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues el Poder Judicial, también haciendo un papel bastante sucio, pues evitaba que mantuvieran estas personas dentro de las cárceles, ¿no? Después de haber hecho grandes operativos por parte de la Guardia Nacional o de parte de las fuerzas como los militares, o incluso los marines. Pues bueno, se estaba dando esta circunstancia, se empieza a presionar, se empieza a exigir que haya cambios por parte de la Suprema Corte de Justicia, y al contrario, en lugar de haber un diálogo, en lugar de haber una reflexión, un análisis de cómo se estaban tomando las cosas al interior de este poder, pues lo que pudimos ver fue un distanciamiento, un rompimiento por parte de la presidenta Norma Piña, que encabeza el Poder Judicial, y esto pues dificultó mucho la situación, se fue complicando, y a partir de ahí nace lo que viene siendo el Plan C dentro de la administración de Andrés Manuel López Obrador, el cual empieza a hablar públicamente de que se debe de hacer una reforma constitucional al Poder Judicial, y para alcanzar esto se necesitan 2/3 de las cámaras de diputados, de las cámaras de senadores, y también se necesita que al menos la mitad de los estados apruebe también al interior
de sus cámaras lo que es la reforma constitucional. Bueno, avanzamos en el tiempo, se viene la última elección donde precisamente se iba a escoger a los siguientes representantes y muy probablemente lo que venía siendo el plan C y se alcanza. La población de México sale y vota en su mayoría a favor de la cuarta transformación, ¿no? De continuar con, con el partido que está actualmente en el poder, ¿no? La oposición también, pues bueno, se sorprende después de que al menos en sus datos, al menos en las encuestas que ellos promovían, los cuales decían que estaban prácticamente igual que Morena, pues se dan cuenta que esto era una falacia y se desengañan con un resultado bastante pues grave en el sentido de la oposición, ¿no? En que no logran detener lo que era el plan C. Y en este sentido, ¿qué es lo que sucede? Que, bueno, la gente votó para que Morena tuviera mayoría en la Cámara de Diputados, ¿no? De hecho, la reforma constitucional ya se estuvo debatiendo, se aprobó en la Cámara de Diputados. Estos fácilmente tienen mayoría absoluta. Hay que recordar que para la mayoría absoluta hay que alcanzar 2/3 de la Cámara de Diputados, los cuales son 500. Entonces estamos hablando de ahí como de 570, perdón, como de, bueno, de 2/3 de la Cámara, los cuales alcanzan fácilmente con la compañía de los partidos aliados, de los que fueron aliados en este proceso. Estamos hablando del Verde y el PT, ¿no? Lo cual también fue un debate bastante interesante en el sentido de que decían que no debería de alcanzar la mayoría absoluta porque la forma en que se estaba traduciendo la representación proporcional era pues ilegal, era fuera de razón, ¿no? Por el hecho de que considerando los votos de la oposición y a favor de la cuarta transformación, debió de haber sido otra repartición. De hecho, hubo hasta alguna manifestación, hubo grandes presiones al Tribunal Electoral de la Nación para precisamente evitar que se alcanzara la, la, la representación, con lo cual precisamente Morena iba a alcanzar a la reforma constitucional y la mayoría absoluta, ¿no? Finalmente, después de todas estas presiones, ¿no? Y de estos discursos donde se decía de que Morena se estaba aprovechando, bueno, hay que ser muy claros que en realidad no se aprovechó, sino que se utilizaron las mismas leyes que estaban en el 2018, en el 2015, no habría motivo por el cual de pronto cambiar y hacer un nuevo análisis y una nueva reflexión, porque las condiciones ya cambiaron, ¿no? De hecho, durante esta administración también se ha propuesto una reforma electoral, la cual fue rechazada por parte de la oposición, donde precisamente lo que se estaba promoviendo es que los jueces y magistrados no lleguen, los ministros no lleguen solamente por decisión, sobre todo los ministros, no lleguen por decisión de los partidos o del presidente. Incluso dos de los ministros que se sumaron a la Suprema Corte de Justicia fueron escogidos por el presidente porque los partidos políticos no se pudieron poner de acuerdo en la terna, ¿no? Entonces, después de dos oportunidades que tuvo las cámaras de escoger a la terna que iba a representar al Poder Judicial, pues no se pusieron de acuerdo y finalmente López Obrador fue quien escogió a los dos ministros. Esto es precisamente lo que se estaba tratando de evitar con la reforma, pues sí, con la reforma democrática, la cual precisamente hablaba de que los jueces, los ministros fueran escogidos precisamente por el pueblo. Esto fue escalando, fue complicándose y ahora el plan C pues busca con una postura mucho más contundente reformar completamente el Poder Judicial.
quitara prácticamente toda la plana que está en la parte superior, ¿no? Todos estos personajes, los ministros que tienen pues grandes beneficios, ¿no? Que tienen estos sueldos exorbitantes, que tienen pues los beneficios de atenderse en un hospital privado, de pues bueno, una cantidad, una lista interminable de beneficios que pues en realidad no tiene el grueso de los trabajadores de la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Y entonces haciendo esta relatoría, avanzando, pues hemos visto como primero presionó la oposición fuertemente para que no se alcanzara la representación proporcional, pero lo que comentamos, ¿no? Las leyes estaban muy claras, se sabía que al menos que se violara precisamente el procedimiento que se había seguido con esas mismas leyes en los procesos anteriores, pues iba a alcanzarse la mayoría absoluta, al menos en la Cámara de Diputados. ¿Qué pasa en la Cámara de Senadores? Que esto es un caso muy interesante porque ahora pasa ahí la discusión de la nueva reforma al Poder Judicial y es que Morena se queda, Morena y sus aliados se quedan a 3 votos para tener la mayoría absoluta. Ahora, de esos 3 ya se redujo de forma importante 2 senadores, una senadora y un senador que habían llegado pues sí, a esta Cámara precisamente con los votos del PRD, pues se quedan huérfanos, el PRD ha desaparecido, en realidad salieron ahí los chuchos pidiendo que se mantuvieran los ideales y las posturas que se habían definido durante las elecciones, pero pues estos diputados salieron y dijeron, bueno, pues en realidad ya no hay partido y si nos vamos a las bases ideológicas de lo que era el PRD y de lo que busca la militancia perredista, pues nos vamos a dar cuenta que hay lineamientos precisamente que favorecen la decisión eh, de modificar lo que es la reforma, modificar al Poder Judicial. Y en ese sentido, pues bueno, se suman a lo que es el colectivo ahí, de PT, Verde, de Morena, y ahora estos dos experredistas, los cuales pues faltaría solamente un voto para poder alcanzar la mayoría absoluta. Ante esta situación, pues bueno, no se han quedado ahí la oposición tranquilos, sino que también buscaron de alguna forma que hubiera una suspensión. De hecho, una jueza hace una suspensión provisional que se hizo llegar a la Cámara de Diputados para que no se discutiera. O sea, aquí, ahí creo que debemos que escuchar esto fuerte y claro. Lo que están haciendo desde el Poder Judicial es eh, crear algún mecanismo para detener una discusión, un debate, ¿no? Si es cierto, un debate que busca reformar todo un poder, pero el hecho de que se trate de detener lo que es esta discusión, esta deliberación, pues es muy grave porque estamos hablando de interrumpir precisamente los procesos democráticos. El hecho de que ni siquiera se busque que se debata sobre este tema, pues bueno, nos habla ahí de la desesperación que se está alcanzando por parte de este poder, que se da cuenta que sus mecanismos para interrumpir y para detener este proceso, pues cada vez son pocos y son ilegales, porque bueno, hay que recordar que la reforma constitucional, como es con el 2/3 de las cámaras, pues en realidad ya no necesita que se avale o no se avale por parte de la Suprema Corte de Justicia, pero a pesar de eso, se hizo la suspensión provisional a la Cámara de Diputados, los cuales, más allá de esta situación, siguieron llevando a cabo el debate y finalmente se votó alcanzando la mayoría absoluta. Toda la oposición votó en contra. ¿Quién está en la oposición? Pues bueno, estamos hablando del PAN, estamos hablando del PRI y estamos hablando de Movimiento Ciudadano, lo cual también podríamos hablar en otro programa, el papel de Movimiento Ciudadano, el cual, pues a pesar de en los discursos, incluso en los debates que vimos presidenciales, donde hubo unas grandes críticas
también a la oposición anterior, ¿no? Al viejo poder, a los viejos partidos, pues bueno, ahora tomó un papel de alguna forma cercano a ellos, ¿no? A pesar de que dice que son diferentes, pues bueno, están votando en este sentido juntos y pues bueno, a pesar de eso no les alcanzó, se aprobó en la Cámara de Diputados y bueno, hablábamos de cómo ha llegado a la Cámara de Senadores. Entonces, donde me quedé, faltaba solamente un senador para alcanzar la mayoría absoluta en esta Cámara, lo cual prácticamente estaría avalando todo el proceso para que se lleve a cabo esta reforma al Poder Judicial. Sin embargo, la misma jueza que había dado la suspensión provisional en tan solo 24 horas, que también esto hay que decirlo, el Poder Judicial está en una supuesta huelga, ¿no? Donde solamente dicen que están atendiendo asuntos prioritarios. Bueno, vemos claro cuáles son sus asuntos prioritarios, ¿no? El pueblo en general, las situaciones que vivimos, las injusticias, la falta de justicia per se, como se dice, pues bueno, ahí sigue estando presente, pero ante estas situaciones, ante estos eventos, ellos no se han detenido, sino que siguen haciendo sus suspensiones. Ahora ya no es provisional, fue una suspensión definitiva, la cual incluso la oposición sabe que difícilmente se va a respetar porque es ilegal. O sea, no puedes detener un debate y no puedes detener tampoco lo que es una reforma constitucional, sobre todo si se está alcanzando la mayoría absoluta. Si fuera la mayoría relativa, bueno, ahí estaríamos hablando de otra situación. Sin embargo, pues parece ser que Morena está alcanzando también la mayoría absoluta en el poder, en la Cámara de Senadores. Ahora, ¿de dónde puede venir este voto que por ahí falta? ¿No? Porque si toda la oposición se organiza y se pronuncia, como ya han hecho la mayoría, en contra de esta reforma, pues podría detenerse lo que es este intento por reformar al Poder Judicial. Todo el PAN, todos los integrantes del PAN, los 43 integrantes ya salieron, se pronunciaron. Por ahí Movimiento Ciudadano también se había pronunciado y había una gran presión por parte de estos dos partidos políticos hacia el PRI de Alito Moreno, el cual pues de alguna forma no se ha definido. También no está claro por dónde vaya a llegar este voto. Por ahí hay dos opciones que se escuchan, que se hablan. Uno de los personajes que podría ser este voto que le falta a Morena para alcanzar la mayoría absoluta podría venir por el exgobernador Miguel Riquelme, el exgobernador de Coahuila, el cual pues no se ha podido presentar a trabajar, él está hospitalizado y si no se presenta, pues bueno, sería un voto menos para la oposición y a pesar de que Morena no tendría la mayoría absoluta, como faltaría este voto, la acabaría alcanzando. Incluso hay un video, ¿no? El señor ahí en el hospital diciendo que él no es un traidor, que él simplemente está enfermo y que está siguiendo todas las indicaciones médicas para sumarse cuando llegue el momento de la votación. Hay que ver si esto va a suceder. Sin embargo, si no es Miguel Riquelme el que falta y ahí de alguna forma beneficia lo que viene siendo este impulso por parte de la Cuarta Transformación, también por ahí hay otro nombre que se empieza a escuchar, que es Daniel Barreda. Él es un diputado perdón, un senador por parte de Campeche, de Movimiento Ciudadano, y él de alguna forma sus declaraciones han sido hay que esperar a que llegue esta reforma, hay que leerla, hay que discutirla y no estoy cerrado ni a un sí ni a un no, sino hay que ver cuáles son los argumentos de cada lado y a partir de ahí tomaré mi decisión. Entonces, como pueden ver, hay varias oportunidades, hay varias posiciones que pueden dar, incluso por ahí salió Noroña, en estos días diciendo nosotros ya tenemos garantizado lo que es la mayoría absoluta acá en la Cámara de Senadores, en la Cámara Alta,
Entonces esto provocó un gran movimiento, esto generó precisamente que la oposición, sobre todo el PAN, pues presionara, hiciera varias declaraciones bastante contundentes, ¿no? Tratando de generar, pues que se haga un, pues un sostenimiento sobre esta situación para evitar que precisamente Morena alcance la mayoría absoluta. Entonces, pues bueno, está muy interesante esta situación, ¿no? Creo que al menos no se va a detener, incluso los senadores y los diputados de la oposición lo conocen, por eso no han dejado de asistir, ¿no? A las cámaras, van a ir, van a seguir manifestándose porque saben que esto que se está intentando hacer desde los jueces, de detener con sus suspensiones provisionales o definitivas, pues no es algo que se va a poder sostener hacia adelante. Entonces, pues bueno, ahí los vamos a seguir viendo. ¿Qué puede hacer acá la oposición? Pues bueno, en la Cámara de Senadores tratar de que ninguno tiemble, que ninguno vaya ahí a tomar una decisión diferente. Y la otra es, pues, seguir haciendo ruido, seguir manifestándose mediáticamente, porque pues dentro de las cámaras poco pueden hacer, ¿no? Si Morena tiene mayoría absoluta en las dos, pues las reformas van a seguir avanzando y pues lo que va a poder ser la oposición es, pues sí, hacer ruido, aprovecharse mediáticamente, pero más allá de esto poco. Ojalá lo que hemos dicho nosotros también en este programa es que la oposición empiece también a tomar una postura mucho más propositiva, y por propositiva no me refiero que avale y defienda lo que es la reforma al Poder Judicial, pero que empiece a proponer en otros ámbitos, en otras formas, que empiece a cambiar su postura de decir no absolutamente a todo lo que se está tratando de impulsar, porque hay que recordar que detrás de la mayoría que está alcanzando Morena en las cámaras, pues hay un voto bastante consciente, un voto que fue darle esta oportunidad precisamente a esta coalición para que lleve a cabo estas grandes reformas. Ahora se ha hablado mucho de la reforma al Poder Judicial, ¿no? Por sus implicaciones, por trastocar uno de los poderes de la nación, uno de los tres poderes. Sin embargo, creo que hay argumentos también legítimos para cuestionar lo que había estado haciendo la Suprema Corte de Justicia, incluso después de que mucho tiempo se dijo que no debía de hacerse una reforma, pues los discursos también dentro de la oposición han venido cambiándose. Primero dijeron, bueno, creo que sí, ya tenemos que hacer una reforma, pero no debe de participar la población a través de su voto para escoger a los ministros. Ahora dicen, bueno, la población debe de participar, pero no exactamente en la elección directa de ministros, y bueno, ahí quieren hacer ahí como un discurso donde se maneje que sí participemos, pero no directamente, y etcétera. Pero bueno, vemos cómo van cambiándose las cosas, se van ajustando, y ojalá las reformas y las modificaciones que se vengan haciendo, pues sean responsables, sean bien pensadas, sean realmente con el fin de beneficiar al colectivo, de traer justicia pronta y expedita, que es una de las cosas que ha padecido México durante tantos años, y que desafortunadamente, en lugar de ir acertando y viendo cambios paulatinos, pues lo que hemos visto en los últimos años son retrocesos que definitivamente vienen afectando a la población mexicana. Bueno, pues se ha acabado un programa más de Foro 89.5. Quiero agradecer como siempre su presencia, hacer la invitación para que nos vean en YouTube como Foro 89.5. Nos vemos y nos escuchamos. Hasta la próxima. Nuestra generación quiere aprender de historia, pero también escribirla. Queremos hablar de política e incidir en ella. Queremos escuchar, pero también ser escuchados. Foro 89.5 con Paco Vallejo y Manuel Galván. La historia es nuestra y la hacen los pueblos.